bienvenido una vez más a la Constitución Española. Este año le vamos a cambiar el nombre porque siempre ha sido la Constitución Española en pocas palabras, pero este año hemos intentado que nuestros chicos sean mucho más creativos y sean capaces de traer diferentes tipos de trabajo. Bueno, lo primero, y es de recibo, darle y agradecer a todos los coles que han participado y los institutos, y sobre todo a estos chicos que nada más entrar aquí y ver 5 o 6 cámaras y un montón de fotógrafos, pues están nerviosos y me gustaría que le dierais a ellos un fuerte aplauso ya porque se lo han ganado por el trabajo que han hecho esta mañana en los talleres, ¿vale? A lo largo de la mañana hemos estado abajo trabajando en diferentes talleres y bueno, lo que traemos aquí es una apuesta final, no de esos talleres, sino de todo el trabajo que llevan realizando en sus centros, con sus tutores y con sus profesores, a lo largo de, yo me atrevería a decir, casi más de 20 días trabajando el tema de la Constitución. Traen aquí un pequeño esbozo final de ese trabajo, que bueno, como desde la guía educativa y nosotros desde Educador propusimos modificar este año un poco lo que llevamos 3 años haciendo y la verdad es que ha sido una grata sorpresa porque nos hemos encontrado desde vídeos hasta concursos de televisión, murales, es decir, lo hemos abierto y esto ha sido un popurrí, que era lo que queríamos, de propuestas finales de colofón de la Constitución. Vamos a intentar empezar siguiendo un pequeño orden, aunque no voy a continuar de la misma forma, para bueno, no dilatarnos mucho, porque somos 12 colegios al final, colegios e institutos los participantes. Y bueno, en primer lugar, yo hay muchas de estas cosas que le podríamos sacar hasta un poco de cómic, o incluso, como les decía ya, yo podríais poner hasta hacer un cuento de algunas anécdotas que os hayan pasado. Bueno, pero en este caso comenzamos con un capítulo con el Colegio La Inmaculada. El capítulo que ellas nos traen es trabajadores y sindicatos, empresarios y patronales. Y estas chicas son del Colegio La Inmaculada y nos traen un cuento o una primera idea de cuento. Entonces le damos un aplauso a ellas dos que nos lo van a dar. Érase una vez, hace muchísimos años, bueno, en realidad no hace tantos años. Nuestra historia se sitúa en 1976. En aquella época existían 2 grupos sociales muy poderosos y que eran enemigos acérrimos, muy enfrentados entre sí, los trabajadores y los jefes. Nadie conocía el motivo del odio que se tenían estos 2 grupos desde hace por lo menos 1 millón de años. Lo único que todo el mundo sabía era que nada ni nadie podría juntarlos, como en un más lejano y glorioso tiempo lo estuvieron. Como decíamos, en aquel verano de 76, nuestra protagonista era su primer día como trabajadora. ¿No he dicho cómo se llamaba? Pues Isabel. Desde muy pequeña le habían hablado muy mal de los jefes. Esos cascarrabias, siempre enfadados, mandando informes y quejándose de todo, mientras ellos solo se rascan la barriga en sus despachos. De ahí el miedo tan grande que Isabel tenía en su primer día. En otra parte de la ciudad, nuestro otro protagonista, Pedro, también estaba preparándose para su primer día de trabajo. En cambio, a diferencia de Isabel, él era jefe. Mientras se vestía de mal humor, su padre le recordaba con ternura lo que le había contado otras veces, como que en este oficio el único que iba a trabajar iba a ser él. Por lo tanto, iba a ser la locomotora que lo movería todo. Que esos trabajadores eran unos cómodos y que lo único que tendría que hacerles es trabajar. De lo contrario, él sería responsable. La única ley que ellos conocían era la ley del mínimo esfuerzo. Sin bajar el tono cariñoso, le recordó por último que cogiese la cartera que estaba al lado de la puerta. Isabel estaba a punto de entrar por la puerta principal del edificio donde trabajaba, cuando de repente
un joven de ojos negros, pelo castaño, robusto y delgado, chocó contra ella, tirándola al suelo. Isabel le gritó: «¿Qué haces?», muy enfadada, mientras recogía los papeles que quedaron esparcidos por el suelo. El joven se disculpó como pudo, culpando el día de perros que llevaba, y se dispuso a agacharse para ayudarla a levantar y recuperar los apuntes. ¿Trabajas aquí?, le preguntó él. «Sí, y yo sí que tengo un día malo. Solo de pensar que tengo que verle la cara a mi jefe». «Me llamo Isabel», dijo mientras sonreía. «Encantado. Yo soy Pedro, tu jefe», le respondió devolviéndole la sonrisa. En un intento de arreglar las cosas, pero con un poco de sinceridad, Isabel le respondió: «Lo siento, no quería ofenderle. Además, usted parece simpático». «No importa, tú también has sido amable conmigo, pero si no te importa, tenemos muchas cosas que hacer en este edificio. ¿Subimos?», apuntó Pedro mirando el reloj. «De acuerdo, pero si alguien pregunta, nosotros no somos amigos», afirmó Isabel. «Lo que quiere decir que en realidad sí somos amigos, ¿no?», preguntó Pedro sin dejar de perder la sonrisa. «Bueno, podría ser», sonrió también Isabel. Al final subieron entre chistes y bromas, aunque se veía raro, porque los jefes y los trabajadores no suelen compartir los mismos gustos. Pero puede ser que aquella mañana Isabel y Pedro comenzaran una bonita amistad. Pasaron 2 años y estos jóvenes se enamoraron, pero el problema seguía existiendo. Eran de distintas familias que se odiaban entre sí. Isabel y Pedro intentaban todo lo posible por estar juntos, pero cada vez se hacía más difícil. En tanto, sus familias se odiaban por el simple hecho de que pertenecían a familias de jefes o trabajadores. Pedro de los jefes e Isabel de los trabajadores. Y había muchos jefes que abusaban de los trabajadores, pero también había trabajadores que no trabajaban y abusaban de las responsabilidades que el jefe depositaba sobre ellos. Una noche en la que el día anterior Isabel y Pedro trabajaban para encontrar una solución para el futuro casamiento, Pedro soñó con su padre y el día en que conoció a Isabel. Siempre escuchaba la misma voz en el sueño: «La ley del mínimo esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo». En aquel momento, Pedro lo comprendió todo. ¿Por qué no crear una ley que limite y guíe a todos los jefes y trabajadores a cumplir sus deberes? Y si no las cumple, que, como es debido, que asuman las consecuencias. Con esos artículos que defenderían a todos los trabajadores y jefes abusados por otros cargos del mismo cuerpo, y hacer una huelga contra estos si es necesario. Que ninguno haga más que otro, ni un jefe trabaje menos que otro. Exacto. A este conjunto de leyes se le llamaría Constitución. Y a estos artículos sobre los derechos y deberes de los trabajadores y jefes se le llamaría derechos y patronales. 6 meses después, el 6 de diciembre de 1978, este método dio resultado. Estos 2 enamorados se casaron, vivieron juntos y comieron perdices. Pero no solo hubo un final feliz para esta pareja, sino para todos los trabajadores y jefes de toda España, creando este maravilloso artículo llamado Sindicatos y Patronales. Bueno, muchas gracias. La administración pública. Nuestra Constitución consagra la división de poderes. Al servicio de todos los poderes y del ciudadano se halla la administración que, según el artículo 103.1, sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El peligro es tan temida burocracia. Las Fuerzas Armadas. El artículo 8.1 de la Constitución dispone que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España.
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Tenemos un ejército moderno que debe defender nuestra democracia, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado. Muy bien, muchas gracias. El Colegio Santa Amelia ha decidido hacer un diálogo para explicarnos uno de los capítulos de la Constitución, que es la corona y las funciones del rey y la sucesión. Buenos días. Buenos días. Hola Sara, ¿qué haces aquí? ¿Y tú? No me hagas como siempre, que yo he preguntado primero. Pues nada, había una excursión en el cole ayuntamiento y me he apuntado. Entonces, igual que yo. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente aquí? No tengo ni idea. ¿Habrá rebajas? ¿Rebajas? ¿Qué ocurrencias tienes? A lo mejor es algo sobre lo que comentó el otro día el maestro Juan Carlos. Creo que nos iba a hablar del rey. Es verdad, la señorita Teresa también nos lo dijo. Lo que no entendí muy bien es que tenemos dos reyes. El rey de España es Felipe VI. Su padre, el rey Juan Carlos I, abdicó para que él pudiera reinar. ¿Cómo era eso? Lo llaman el rey emérito. A mí me encantaría ser reina, todo el día sin hacer nada, ir donde quieras. Que va, eso no es así. El rey anda siempre muy ocupado y últimamente ha tenido trabajo extra. ¿No has visto en la tele la que tenía liada a los políticos? Sí, mi padre decía que a ver si se ponían de acuerdo de una vez. El mío igual. Menos mal que han llegado a un acuerdo y el rey pudo proponer a Rajoy para presidente del gobierno. Sí, lo vi el otro día en el telediario jurando su cargo. ¿Sabes? Mi primo, que es militar, me ha dicho que el rey es también el que más manda en el ejército. Sí, además es el más alto. ¡Es altísimo! Te decía que es el más alto representante de España en las relaciones internacionales. También firma las leyes, los decretos y los nombramientos de presidente y miembros del gobierno. Y un montón de cosas más. Como un superministro de Asuntos Exteriores. Es que es el jefe del Estado y siempre está escuchando y recibiendo a miembros de todos los estamentos de la sociedad para poder estar informado de lo que sucede. Tenemos suerte de tener un buen rey, que pase lo que pase se preocupe por los problemas de los españoles y que esté ahí cuando lo necesitemos. Y yo que pensaba que era fácil eso de ser rey. Ya ves que no, para todo eso lleva muchos años preparándose. Ser un referente para la sociedad no es tarea fácil. ¿Y sus hijas también tendrán que hacerlo? Claro, pero habría que modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque en España se discrimina a la mujer en la línea sucesoria del rey. Pero eso está muy mal, no debería permitirse algo así. Además va en contra de la propia Constitución. Claro, supongo que algún día lo cambiarán. Habría que decirle al presidente Vivas que lo invite y que le diga que en Ceuta tenemos muchas ganas de verlo, pero que se traiga la reina de las infantas. Llevamos un rato hablando y aunque ser rey debe de estar bien por la gente que conoces, viajar y cosas así, por otro lado debe de ser muy complicado. Ya ves, tampoco es libre de hacer y decir lo que quiera. ¿Tú crees que dice todo lo que piensa? No, más bien dice lo que se debe escuchar en cada momento. Como nosotras en el cole. Shh, calla, que las paredes oyen. ¿Y esto cuándo va a empezar? No sé, ya nos podían haber dado un refresco y un bocadillo. Está la cosa muy achuchada con eso de la crisis. Por lo menos unas patatas fritas. Ven, vamos por aquí, que parece que se escucha gente. Mira que si es el rey. ¿Te imaginas? Muy bien, increíble. Bueno, y como ya digo, como tenemos casi de todo, pues ahora Mare Nostrum nos sorprende con las Cortes Generales y sus funciones, y ellos han hecho cosas que ya no se ve mucho, como un mural, ¿vale? Un mural, un desplegable completo relacionado con las Cortes Generales y con sus funciones. Buenos días, venimos representando a la clase sexto A del Colegio Mare Nostrum, en nombre de mi compañera Enor Nargis y el mío Ivanquero. Buenos días. El tema del que vamos a hablaros queda recogido en el artículo 66 de la Constitución, es decir, las Cortes Generales. Las Cortes Generales es un órgano bicameral formado por el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, y el Senado, la Cámara Alta.
Vamos a hablarles del Congreso, que es la Cámara Baja de las Cortes Generales, y sus funciones son jurídicas, políticas, financieras, etc. Las jurídicas porque producen normas jurídicas, las políticas porque son la representación política del pueblo, las financieras porque prevén y controlan la actividad económica del Estado, relacionadas con la corona, que están unidas en sesión conjunta con la otra cámara, internas, que establecen reglamentos, aprueban presupuestos, etc. Y otras funciones como el nombramiento, la acusación, etc. La distribución. En Ceuta y Melilla hay un diputado y en el resto de ciudades se presenta por proporción a la población. Las elecciones que se celebran cada 30 y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Ahora voy a hablar del Senado. El Senado es el órgano de las Cortes Generales que representa a la Cámara Alta. Su composición se recoge en el artículo 69 de la Constitución. Es la Cámara de Representación Territorial y los senadores se reparten así. Cada provincia tiene 4 senadores. Las Islas Mayores, como Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, tienen 3 senadores. Las demás, como Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma tienen un senador. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen 2 senadores cada una. Las comunidades autónomas tienen un senador y otro más por cada millón de habitantes. La elección del Senado se realiza cada 4 años. Ahora voy a explicar 2 términos que son muy importantes: la inviolabilidad y la inmunidad. La inviolabilidad: no son responsables de sus opiniones en el ejercicio de sus funciones, y la inmunidad dice que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrían ser ni inculpados ni procesados sin la previa autorización de las cámaras. Ahora voy a hablarles de la elaboración de una ley. Primero se crea la ley y luego el Congreso aprueba el proyecto de esa ley. Luego se lleva al Senado, que puede oponer su veto o enmienda en un plazo de 2 meses. Luego se devuelve al Congreso, en la que es aprobada y luego sancionada y promulgada por el Rey en un plazo de 15 días. En este órgano, las Cortes Generales, se celebran 3 reuniones que son las ordinarias, las extraordinarias, la previa solicitud y las conjuntas, todo relacionado con la corona. El periodo para celebrar estas reuniones son de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Tenemos que saber que no puedo ser ni diputado ni senador si soy miembro de la Junta Electoral, miembro del Tribunal Constitucional, alto cargo de la Administración del Estado, defensor del pueblo, juez, magistrado ni fiscal, policía y militar en activo. Bueno, espero que con nuestra explicación os haya quedado un poco más claro qué son las Cortes Generales. Y desde aquí queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado a hacer este trabajo. A nuestra profesora por habernos enseñado las Cortes Generales y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. La Cámara Alta y la Cámara Baja. Está claro que no nos referimos a estos tipos de cámaras cuando hablamos de Cámara Alta y Cámara Baja al referirnos a la Constitución, aunque en realidad tampoco estaríamos tan alejados del origen de tal denominación. El nombre hace referencia a establecimiento o clase social a la que representaban y a la que procedían los distintos parlamentos, a que componían las cámaras en los sistemas políticos bicamerales, como en español, por una parte la aristocracia y la nobleza, llamada Cámara Alta, al pueblo Cámara Baja, y al pueblo Cámara Baja. Las cámaras de representación política en España. Hoy, en la actualidad, las cámaras de representación política en España ya no defienden a las distintas clases que componen la sociedad, sino representan a la totalidad de los españoles, en la Cámara Baja o Congreso, foto de arriba, y a los distintos territorios del país, provincias. En la Cámara Alta
o Senado, foto de abajo. Las dos cámaras componen lo que se conoce como Cortes Generales, además de a quien representa cada una de las cámaras. Las diferencias entre ambos son, entre otras, los requisitos de acceso o el número de representantes de cada una de ellas. Y ahora pasamos al Colegio San Agustín, que también han decidido hacer otro PowerPoint con el capítulo El Gobierno, relación entre Gobierno y Cortes Generales. La Constitución del 78, en pocas palabras. Título quinto, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Artículo del 108 al 116. Realizado por Gonzalo Meirás de Miguel Zaragoza y Jaime Pedrosa Comino. Información, interpelaciones y preguntas. Las Cortes Generales tienen entre sus funciones controlar la acción del Gobierno. ¿Cómo? Mediante la información. El Congreso y el Senado pueden pedir la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualquier autoridad del Estado y de las comunidades autónomas. Y mediante interpelaciones y preguntas. Son instrumentos de los que disponen los diputados y senadores para controlar el Gobierno, a través de preguntas que los miembros de este deben responder por escrito o de forma oral. Cuestión de confianza y moción de censura. El Gobierno responde de su gestión política ante el Congreso. ¿Cómo? Mediante la cuestión de confianza. La plantea el presidente del Gobierno al Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno formula al Congreso de los Diputados una pregunta sobre su programa político y se somete a votación. Si la mayoría de los diputados vota a favor, el presidente continúa en su cargo. Si el presidente pierde la votación, tiene que dimitir y el Congreso elegirá un nuevo presidente. Mediante moción de censura. La plantea un grupo de diputados contra el Gobierno. Se produce cuando una parte de los diputados no está de acuerdo con las medidas que está tomando el Gobierno y proponen un nuevo candidato a presidente. Se hace una votación en el Congreso. Si el presidente pierde, tiene que dimitir y se nombra como nuevo presidente al candidato propuesto. Estado de alarma, excepción y sitio. Existen circunstancias extraordinarias en las que se pueden suspender temporalmente derechos fundamentales. ¿Cuándo? En situaciones muy especiales y problemáticas, por ejemplo, terremotos, incendios, inundaciones muy graves, una crisis sanitaria como las epidemias o que otro país nos quisiera invadir. En estos casos, algunos derechos fundamentales se suspenden temporalmente, por ejemplo, la libre circulación de personas, el derecho de reunión, el derecho de huelga, el derecho de manifestación, etc. El estado de alarma lo declara el Gobierno y después informa al Congreso de Diputados. El estado de excepción lo declara el Gobierno con la autorización previa del Congreso de Diputados y el estado de sitio lo declara el Congreso de Diputados a propuesta del Gobierno. Vale, a continuación también ellos han decidido en el Juan Carlos I realizar un diálogo para explicarnos lo que es economía y hacienda. Hola a todas y a todas. Somos las alumnas del Colegio Rey Juan Carlos I. Yo me llamo Yasmina y mi compañera se llama Carmen. A continuación vamos a intentar explicaros qué nos dice nuestra Constitución española a relación de economía y hacienda. ¿Preparados? ¿Listos? Ahí vamos. ¡Atentos! Nuestro Tribunal Constitucional hace referencia al concepto de Constitución económica, señalando que en la Constitución española de 1778, a diferencia de lo que solía ocurrir en el siglo XIX, existen normas para el funcionamiento de la actividad económica. Se llama
Constitución económica. Entonces, ¿cada persona puede hacer lo que quiera con su dinero? Creo que no. Ahí está nuestra amiga Hacienda que nos vigila día y noche, además de conocer todo lo que compramos, vendemos y un largo, etcétera. Claro, Hacienda es la encargada de toda la riqueza del país al interés general. Pero, ojo, nadie puede ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante su correspondiente indemnización. Entonces, si yo me compro un coche, ¿tengo que decírselo a Hacienda? Creo que sea mejor que lo sepa. ¿Y si me compro una casa? También se lo tendrás que decir, además de pagar el IPSI. ¡Qué fastidio! Mejor no compramos nada. ¿Y dónde van esos impuestos? Pues esos impuestos que pagamos por todo, hasta por respirar, ayudan a las personas más necesitadas de nuestro país, porque en nuestro país hay ricos y pobres. Entonces, es una manera de ayudarnos entre todos. Claro que sí. A ver cómo lo puedo explicar. Si yo gano más que tú, entonces Hacienda me reclama que devuelva más. Ah, vale. Entonces, si yo gano menos, Hacienda me devuelve. Hacienda y economía son dos amigas que van de la mano. Yo recuerdo que allá por el mes de mayo mis padres estaban locos de contentos porque Hacienda le devolvió 1.200 euros. Pues yo recuerdo a mis padres muy enfadados porque tenían que devolver a Hacienda no sé cuántos, que ni vacaciones tuvimos. Ya sabéis, queridos compañeros, que nos tenemos que ayudar unos a otros y que todos somos Hacienda. Gracias por vuestra atención. Bueno, más claro agua, ¿no? Seguimos con el colegio Federico García Lorca, que ellos han decidido en el capítulo Organización Territorial del Estado y el idioma oficial hacer un power, pero es un power concurso. Es decir, ya digo, aquí hay casi de todo, ¿vale? Buenos días, somos alumnas del Colegio Federico García Lorca. Mi nombre es Umaima. Y el mío es Alma. Os vamos a contar cómo hemos celebrado el Día de la Constitución en nuestro nivel. ¿En qué nos hemos centrado? Nos hemos centrado en aquellos capítulos que hablan de la organización territorial del Estado español y el idioma oficial del Estado español. ¿Cómo lo hemos trabajado? Primero, lo hemos trabajado en clase con nuestros tutores. Después, lo hemos afianzado en el aula de informática o en nuestras clases a través de juegos interactivos. Y por último, hemos participado en 2 concursos, el deletreo constitucional y el ahora caigo constitucional. El deletreo constitucional consiste en deletrear el nombre de una comunidad autónoma y a continuación enumerar las provincias que la forman. Por ejemplo, Galicia, G mayúscula, A, L, I, C, I, A, Galicia. Galicia está formada por La Coruña, Pontevedra, Lugo y Orense. Otro ejemplo. Principado de Asturias, P mayúscula, R, I, N, C, I, P, A, D, O, espacio, D, E, espacio, A mayúscula, S, T, U, R, I, A, S. Principado de Asturias. El Principado de Asturias está formado por una sola provincia, Asturias. En el concurso Ahora Caigo, en las distintas pantallas se formulan preguntas relativas a los contenidos trabajados. España se divide territorialmente en comunidades autónomas, Las comunidades autónomas se constituyen en provincias y municipios. La lengua oficial que conserva la unidad de la nación española es el castellano. En ambos concursos, la clase se dividió en 2 grupos concursantes y participaron todos los compañeros. Nos lo hemos pasado genial. Aprender jugando es lo mejor.
Aquí tenemos 2 trabajos libres realizados por nuestros compañeros. Este trabajo va sobre las banderas. Este trabajo va sobre la Constitución española. Muy bien, cada vez más sorprendido, ¿eh? Y el Instituto Luis de Camões nos trae la reforma constitucional y ellos han decidido hacer una redacción sobre este tema. Trabajo sobre la Constitución. El Tribunal Constitucional es el órgano constitucional español que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución. Está regulado en el título 9 de la Carta Magna, artículos 159 a 175, así como la Ley Orgánica 6/1929 del 3 de octubre del Tribunal Constitucional modificado por la Ley Orgánica 6/2007 del 24 de mayo. El Tribunal Constitucional es independiente, su función está sometida solo a la Constitución y a dicha ley. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio español. Sin embargo, la composición del tribunal sí es independiente de los poderes del Estado. De los 12 miembros, 4 son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno de la Nación y 2 a propuesta del Congreso General del Poder Judicial, un órgano independiente en su acción, pero cuya composición es elegida por el poder político. Corresponde al Tribunal Constitucional la última interpretación de los preceptos constitucionales señalada la atención y límite de los valores superiores, como la libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. El tribunal es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. El recurso de inconstitucionalidad lo puede interponer el presidente de gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados de Congreso, 50 senadores y los gobiernos autonómicos y los parlamentos autonómicos. Del recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas relacionadas en el artículo 53.2 de la Constitución, es decir, por violación de las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución, ambos inclusive, y la objeción de conciencia al servicio militar prevista en el artículo 30. Lo puede interponer cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. 3. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o los de estas entre sí. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. De la declaración previa sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. De las impugnaciones previstas en el artículo 161.2 de la Constitución. Según este artículo, el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones adaptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o la resolución recurrida, pero el Tribunal Constitucional, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. De los conflictos en defensa de la autonomía local. De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley. De los demás materiales que atribuyen a la Constitución y la ley orgánica. Y para cerrar el Power, aunque no cerramos la sala, solamente este Power, el Colegio San Daniel nos tendrá que hablar de los derechos. Muy buenas tardes, yo soy José. Y yo soy María. Y hoy venimos a presentaros un PowerPoint sobre el primer capítulo de la Constitución española. Somos del Colegio de San Daniel y venimos de segundo de la ESO. Los derechos fundamentales. ¿Qué son? Pues son derechos inherentes a la dignidad de la persona, que eso significa que no hace falta que seas una persona con mucho dinero y que se te tiene que tratar igual, seas como seas, de bien o de mal.
son fundamentos del orden político y de paz social y eso significa que nos mantienen en orden y que haya una paz en comunidad de todo el país. Son de doble carácter, valores básicos y también están los derechos concretos. Los derechos fundamentales. La igualdad. La igualdad, todas las personas somos iguales ante la ley, sin que haya ninguna discriminación por género, raza o religión. El pluralismo político es el derecho que tiene cada partido de existir por independiente y tener sus propias ideas y conceptos diferentes. La justicia. Todo ciudadano tiene derecho de ser escuchado y representado ante los tribunales de justicia, así como la presunción de inocencia. Todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La dignidad está presente en el artículo 15 y dice que todos los ciudadanos deben tener una vida digna. Así como en el artículo 47 también está presente que deben tener derecho a una vivienda digna y esperemos que no haya tantos desahucios que tanto han estado presentes durante esta época. La libertad. Derecho a la libertad de comunicación de prensa y opiniones políticas. Todos tenemos derecho de tener una forma de ser, de pensar y de actuar, y así como un derecho a la vida privada y a la intimidad familiar. También hemos querido añadir la educación, que todas las personas tienen derecho a una educación y a una enseñanza gratuita pero obligatoria. Y queremos mandarle un saludo a nuestra compañera Unaida que no ha podido venir a este trabajo. Bueno, y ahora vamos a cambiar a pasar a los dos últimos vídeos. Uno de los vídeos hace referencia al Colegio Andrés Manjón, que no está presente, bueno, no han podido venir, pero ya que tenemos el vídeo lo vamos a lanzar. Es de 3 minutillos de duración y hace referencia al Poder Judicial. Hola, soy Rama y yo Nicolás y somos alumnos del sexto A del Colegio Andrés Manjón. Y os vamos a presentar el Poder Judicial. En efecto, Nicolás, vamos a hablar sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial es el tercer poder del Estado, junto al Poder Ejecutivo, que se encargan de que se ejecuten las leyes, y el Poder Legislativo, que se encarga de hacer y ejecutar las leyes. ¿Y Rama, sabe qué es lo que hace? Pues sí, creo que administra la justicia y vigila que ésta se cumpla por todos los ciudadanos. Para eso están los jueces, que se encargan que las leyes se cumplan. En nuestro país, el Poder Judicial está formado por el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial, que ayuda a detener a los delincuentes. Además, en España, los ciudadanos podemos participar en la justicia a través del poder del jurado popular. Rama, ¿tú sabes si es verdad que los jueces no pueden desempeñar otro cargo ni pertenecer a un partido político? Así es, Nicolás. Los jueces tienen que ser independientes para que puedan decidir con libertad. Oye, Nicolás, ¿tú sabes que la justicia debe ser gratuita? Pues así es, Rama. Así lo dice la Constitución. Lo que diga un juez en un juicio se dará a conocer a todos. Oye, Ramos, ¿tú sabes qué pasa si se equivocan? Pues deben arreglar y reparar los daños ocasionados, compensando a las personas que han dañado. Bueno, para terminar, podemos decir que es muy importante colaborar con la justicia y ayudar en lo que se pueda. Bueno, con esto terminamos. Esperemos que os haya quedado un poquito más claro. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, y ahora acabamos con el Colegio Rosalía de Castro, que presenta su vídeo también. Hola, me llamo Alejandra y este es mi compañero Ashraf.
os vamos a exponer un vídeo representando a todas nuestras clases y nuestro colegio, llamado Rosalía de Castro. Y en el vídeo sale el trabajo que hemos hecho y es sobre el primer capítulo, la bandera y la democracia. La democracia es una forma de gobierno por la cual los ciudadanos se reúnen para elegir a su gobernante. Y también existe otra forma de gobierno que es la dictadura. La dictadura es una forma de gobierno por la cual los ciudadanos no pueden elegir a su gobernante libremente. Y viene una persona y coge el poder a la fuerza. También existe otra forma de gobierno y la cual es la república. En la república, como la República de Francia y la República de Portugal, no hay rey. Y en vez de tener rey, tienen un presidente de república. Hace mucho tiempo, en 1685, en las batallas navales... En las batallas navales, los barcos, cuando había una batalla en el mar, se confundían entre ellos y se disparaban a sus amigos. Y así, porque no sabían si son sus enemigos o son sus amigos, porque las banderas eran todas blancas y tenían el escudo en la mitad. Y el escudo era casi igual de todos los países de Europa, porque los reyes eran familia. El rey... El rey Carlos III convocó un concurso de diseño de bandera y se presentaron 12 tipos de banderas. La que ganó es la que tenemos actualmente, la roja y gualda. La parte gualda es el doble de la roja. Y mi compañera Alejandra, y vamos a representar nuestro colegio público Rosalía de Castro. Hemos pensado que una buena forma de celebrar el Día de la Constitución es grabando a todos nuestros compañeros trabajando el capítulo que nos ha tocado, es la democracia y la bandera. Acompáñanos, por favor. La democracia es cuando los ciudadanos votan libremente para decidir quién es su gobernante. La democracia es, por ejemplo, que muchas personas en una urna votan el partido que quiere que gobierne su país.
cuando la gente se puede expresar libremente para elegir un gobierno. El presidente del gobierno es alguien que dice qué hay que hacer en el mundo. El presidente del gobierno es Rajoy, un hombre que ya ha estado en política, tiene un partido que se llama el PP, el Partido Popular, y que él ha sido presidente del gobierno por que le han votado muchos españoles. Se ha juntado con Ciudadanos. La bandera de España se compone de dos colores, rojo y gualda. La franja de color gualda es el doble de ancha que la roja. La actual bandera data de 1785, cuando el rey Carlos III convocó un concurso de diseño de bandera. El motivo era que, al ser muy parecidas todas las banderas europeas, en las batallas navales se confundían de enemigos y se disparaban entre ellos. Este es el cuartel de regulares. Bueno, aquí estamos en el cuartel de la Guardia Civil y ahí se ve claramente nuestra bandera. Aquí tenemos el cuartel de la Policía Nacional. Y aquí a mi espalda tenemos nuestro ayuntamiento. Esta es la Comandancia General y aquí se celebran todos los jueves el arriado de bandera. El Paso de San Felipe lo construyeron los portugueses. En España más grande de toda cerca. Muy bien dicho, Alejandro. Y ahí está nuestra bandera ondeando en nuestro cole, junto a la bandera de Ceuta y la de la Unión Europea. Bueno, pues chicos, esto ha sido un poco todo. La verdad es que yo creo que del año pasado nos hemos superado, sobre todo por la creatividad, y creo que ya no va a ser la Constitución española en pocas palabras, sino la Constitución española de manera creativa y formidable. Un aplauso a todos y a vosotros por venir. Acordaros que si el tiempo nos permite, pues podemos soltar ese globo gigante que tenemos abajo con ese mensaje de democracia, a ver si le llega a algún país y se hace democrático como el nuestro. Muchas gracias a todos.